Entonces, vamos a orar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. En esta hora nos presentamos delante de ti, Padre amado. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Tu palabra dice que tú estás a la puerta y llamas, Señor. Y el que abre tu corazón, el que abre su corazón, tú entrarás en él, Señor. Por eso oramos, Señor, para que todo corazón de piedra, todo corazón de diamante sea transformado en carne, Señor. Amén. Para que oigan tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, circuncida nuestro oído, Señor, Amén. para escuchar tu palabra. Amén. Padre, llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todo lo que se levante en contra de la palabra, hoy lo atamos en el nombre de Amén. Jesús. Echamos Gloria a por Dios. tierra. Amén. Y declaramos tu presencia, tu unción sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Gloria a Dios. Entonces en Juan capítulo 4, versículo 24, Reina Valera dice: Dios es espíritu. ¿Qué es lo que es Dios? Espíritu. Dice, y los que la adoran en espíritu y en verdad, es necesario que la adoren. Amén. Como Dios es espíritu, para que nuestra adoración, ¿cuánto adoran al Señor? Amén. Para que nuestra adoración llegue, no puede ser en la carne. No. No puede ser en un pensamiento humanístico, sino dice que es necesario. Y la palabra ser necesario es una necesidad. Amén. Amén. O sea, que el adorar al Señor en espíritu de verdad tiene que ser una necesidad Amén. para el creyente. Amén. Amén. Yo siempre digo, es fácil decir muchas palabras que están en la Biblia. Es fácil decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero el vivirlo es muy difícil. Amén. Porque cuando habla de ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, es que ya yo no voy, como le dijo Jesús al apóstol Pedro, le dijo, tú cuando eras niño y cuando eras joven, tú ibas donde querías, hacías lo que querías, pero hoy te ciñó otro. Y hoy tú no vas donde tú quieres, sino vas donde yo te envío. Amén. Entonces, de repente tenemos no tomamos el peso de las palabras. Pero la palabra dice que la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Amén. La palabra dice que lo que nosotros proclamemos con nuestra boca va a venir vida, va a venir bendición, o va a venir muerte o maldición. Amén. Entonces, cuando Dios está hablando y Jesús le está hablando a los discípulos, perdón, a la samaritana, le dice que muchas veces los samaritanos, el problema es que no sabían a quién adoraban. Entonces podemos ver dos grupos de personas dentro de la iglesia: los samaritanos y los judíos. Porque los judíos vienen de la palabra Judá, que significa alabanza. Amén. Samaritano Y los judíos. Los judíos vienen de la tribu de Judá, que significa alabanza. Entonces, le dice Jesús a la samaritana que ustedes no entienden quiénes alaban aquí. Amén. No, alaban a Dios, pero ¿cómo alaban? Amén. Sino los judíos entienden porque la salvación viene ¿de quién? De Dios. De los judíos. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús era judío. Pero también nos hace denotar otra cosa: que la persona que no alcanza a adorar en espíritu y en verdad no alcanza salvación. Amén. La salvación plena. Porque la salvación viene de los judíos, y por eso le dice Jesús que es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Porque Dios es espíritu. Amén. Amén. Pero cuando nosotros hablamos de la alabanza y de la adoración, tenemos que tener en cuenta algo.
que la alabanza viene con la música. Tiene que ver con la música. Amén. Entonces la definición de música, y está en los libros, dice que es el arte de combinar sonidos de la voz humana o de instrumentos produciendo una secuencia sonora que transmite sensaciones agradables al oído mediante los cuales se pretende expresar o comunicar un estado del espíritu. O sea que la música está ligada ¿a qué? Al alma o al espíritu de la persona. Entonces, la música tiene que ver una combinación entre la voz humana y los instrumentos. Pero también puede estar, tiene que ver solamente con los instrumentos la voz. Pero la palabra griega de música es el griego sinfonía, sinfonía que significa unísono, sinfonía, concierto de instrumentos, nota armoniosa o música. O sea, que varios instrumentos se unen ¿para qué? Para formar una sinfonía, una melodía. Amén. De forma armoniosa. No como la orquesta del Chavo, que uno estaba tocando una cosa, otro otra y otro otra. Amén. Sino la música tiene que ver con la armonía. Amén. Amén. De lo que se está tocando. Amén. Entonces Lucas 15:25 dice, y su hijo mayor estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó, ¿qué cosa? La música y las danzas. O sea que la alabanza tiene que ver, está asociada con la danza. El ministerio de cañadores, de alabanza y de danza no es un ministerio separado. Es un solo ministerio que involucra alabar el nombre del Señor. Amén. Amén. Entonces, según el diccionario, la palabra música viene del griego musique, que significa de las musas, y según el diccionario Vine, significa dedicado a la música, a las musas. O sea, que la música es una inspiración espiritual. El problema es que ¿de dónde viene la inspiración? Amén. Por eso es muy importante entender que hay una música que es de Dios, que proviene de Dios por una revelación de Dios, y una música que viene por revelación de entidades espirituales que se llaman las musas. Amén. Amén. Entonces, ¿quién eran las musas? Eran divinidades inspiradoras de las artes. Cada una de ellas estaba relacionada con ramas artísticas y del conocimiento. Según la mitología, son hijas de Zeus y de Mnemósine y compañeras del séquito de Apolo, dios olímpico de la música y patrón de las bellas artes, quien tuvo romances con cada una de ellas, dejando sus descendientes. Y dice que estas musas bajaban a la tierra a susurrar ideas e inspirar a aquellos mortales que las invocaran. O sea, la música que proviene del mundo viene de entidades espirituales que se llaman las musas. Y son parte. ¿Y quién las dirige? Este espíritu que es de Apolo. Que es el Dios, es un Dios falso de la música y de la arte. Amén. Amén. Por eso cuando uno ve una novela, cuando uno ve, no sé, músicas, siempre están inspiradas y siempre llaman muchas veces a irse a sectas. Hablan del yoga, hablan de la meditación, también hablan del engaño, del adulterio, del divorcio. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la inspiración proviene de estos espíritus. Amén. ¿Amén? Entonces, según la mitología griega, estas musas eran 9. Entonces, estas musas, la primera es Calíope, que en la palabra griega significa la de bella voz.
Es la musa de la elocuencia, belleza y poesía épica o heroica, que es la canción narrativa. Y es representada con una corona de laurel portando una lira. No sé si se acuerdan o han visto películas que siempre hablan de los reyes de la Edad Media, y había un trovador que siempre tocaba música de la hazaña de los héroes, Sí. o la hazaña de los reyes. Amén. Ese es el canto narrativo. También está Clio, que su nombre significa la que ofrece gloria. Es la musa de la historia de la epopeya. Su función es mantener vivos los actos generosos y los triunfos, y se le representa con una trompeta y un libro abierto. Perdón, este es el que le había dicho anteriormente. Luego está Erato, que significa la amorosa. Es la musa de la poesía lírica amorosa o de la canción amatoria. Y su figura está coronada de rosas que representan portando una cítara. También está Euterpe, que significa la muy placentera, y es la musa de la música, especialmente del arte de tocar la flauta. Está Melpóneme, que significa la melodiosa, y es la musa de la tragedia, de los dramas. La tragedia como difícil arte que despierta el ingenio y la imaginación. Se representa ricamente vestida y portando una máscara trágica como su principal atributo. Está Polinia, que es la de los muchos himnos, y es la musa de los cantos sagrados y la poesía sacra en los himnos. No sé si han visto El Rey de los Anillos. ¿El Rey de los Anillos? El Señor de los El Señor de los Anillos. Cuando uno... Y la música que ponen por detrás, o también la música que vienen por muchas películas que son oscuras, siempre hay música sacra. Que son himnos, pero son himnos ocultistas. ¿Amén? Y esto lo cantan en la Iglesia Católica. O sea, estas inspiraciones no provienen del Señor. Está Talía, que significa la festiva o la musa de la comedia y la poesía bucólica. Está Terpsícore, que es la que deleita en la danza, y es la musa de la danza y la poesía coral. Y finalmente está Urania, que es la celestial, es la musa de la astronomía, poesía didáctica y la ciencia exacta. O sea, que en el área del arte, que no provienen del Señor, hermano, hay esta entidad llamada musas, que van donde las personas y le susurran, le interpretan, le muestran, le revelan notas que provienen del infierno. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario saber esto, hermano? ¿Por qué? Porque muchas veces se toma música o alabanzas del mundo y se convierten al cristianismo. Hay uno que dice, es tu amor, es tu amor. Pero esa alabanza viene de Puerto Montt. Está ahí separado. O sea, la inspiración fue una inspiración de una de estas musas. Para alabar a Cristo se necesita. O sea, pero viene para bailar la bamba. Entonces, esto nos denota, hermanos, que
el templo de Dios no tiene conjunción con los ídolos. Que las tinieblas no se conjuntan con la luz. ¿Por qué? Porque la revelación, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Porque también en el área de liberación, los ministros que liberan, lo primero que estudian no es la Biblia, sino los libros de demonología, inspiraciones satánicas, para tomarla y traerla como una revelación de Dios. No, hermano. ¿Por qué? Porque la revelación que proviene del infierno es del infierno. Amén. Es satánico, pero lo que proviene de Dios es de Dios. Amén. Y nosotros como hijos de Dios estamos llamados aquí a tomar la revelación que viene de Dios. Amén. 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 Entonces, ¿cuándo fue creada la música? Dice que debido a que la música está asociada con las musas griegas, secularmente se dice que la paternidad de la música es atribuida a los griegos. Pero nosotros sabemos históricamente que la música se creó mucho tiempo antes. Inclusive dice que uno de los hijos de Caín fue el padre de los que tocaban las flautas y padre de los que crearon la música. ¿Pero qué tipo de música? Esa música ministrada por entidades demoníacas. Pero la música no se creó ahí, sino la música se creó en los cielos. El padre de la música es el Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos antes de que Dios formara la tierra, ya había creado la música y ya se entonaban los cánticos. ¿Por qué? Porque en Job capítulo 38, versos 4 y 7, según la Biblia al día, dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Y el versículo 7 dice: mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. O sea que la música existe desde antes de la fundación del mundo. Y eso Dios se lo explica a Job y le dice: si tú te crees un hombre tan inteligente, ¿dónde estabas tú cuando ya las estrellas y los ángeles alababan al Señor? Porque dice que todo el firmamento alaba al Señor. Amén. Y científicamente se ha comprobado que los planetas, las estrellas, emiten un sonido. Amén. O sea, en el espacio, porque mucho tiempo se pensó que el espacio era un lugar vacío, sin vida, pero nosotros encontramos, y la ciencia ha certificado de que los planetas, las estrellas y todas las cosas que rodean el universo producen música. Y nuestro planeta también. Amén. Por eso la palabra dice que todo el firmamento alaba al Señor. Todo lo que está en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, alaba al Señor. Amén. Porque Dios crea todo con vida. Amén. 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 Isaías capítulo 6, versículo 2, versión Torah dice: con voz esforzada cantaban a coro diciendo: Santo, 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 el Señor, Dios de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. O sea, está diciendo que cuando Isaías ve la visión del trono, de la gloria de Dios, los ángeles ya alababan al Señor. Amén. El problema es que Satanás, con las entidades espirituales, tergiversan lo que proviene de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás no es creador, es una creación. La diferencia entre Dios y el hombre es imagen y semejanza de Dios. Por eso tiene la capacidad de crear. La diferencia es que todo lo que crea Dios es vivo, tiene vida.
Los planetas tienen vida, hermano. Amén. Pero el problema es que todo lo que crea el hombre es muerto. Y trata de crear vida. Amén. Pero no pueden. Pero sí tenemos ese toque creativo del Señor. Y por eso lo que tenemos que hacer nosotros es adorar al Señor que crea todo y trae vida. Amén. Por eso dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero el Señor vino a dar vida y vida en La abundancia. la abundancia, porque Él da vida. Vida. Amén. Entonces, la música tiene un poder. Amén. Gloria a Dios. Diga a tu hermano, la música tiene un poder. La música tiene el poder. Amén. Gloria a La Dios. música tiene poder, hermano. Primero porque es un lenguaje espiritual y afecta el mundo espiritual. Amén. Por eso alabanza muerta, hermano, significa una iglesia muerta. Pero una alabanza viva significa que Dios trae vida. Amén. O sea, según cómo está direccionada la alabanza, Dios se va a crear una atmósfera espiritual. Amén. Nuestro espíritu y nuestra alma se ven afectados a la par y a la par afecta a nuestro cuerpo. Por eso cuando alguien estaba deprimido, hermano, y ponía la música cebollera, ¿cierto? Más todavía. Y después porque se les pega, no. ¿Cómo terminaban? Algunos terminaban No, suicidándose. llorando, depresivo. Amén. Porque la música tiene un poder. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que oímos. Sí, lo que escuchamos. ¿Qué alabanza? Inclusive, ¿qué alabanza escuchamos? Hay uno que le digo yo los llorones. Porque dicen, Espíritu Santo. Pero ¿saben qué? Lo que muestra es gente derrotada. Cuando la alabanza no fue creada para mostrar gente derrotada, sino para demostrar el poder de Dios, hermano. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Por eso en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, dice que, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Aquí nosotros podemos ver un tipo de liberación. Sí. Hermano, la alabanza te libera. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno la alaba, La alabanza te libera. sí, amén. Venía este espíritu sobre Saúl a atormentarlo. ¿Por qué? Porque dice que este espíritu era enviado por Dios. ¿Por qué? Porque Saúl le abrió la puerta a través de la rebelión, a través de la rebeldía. Entonces este espíritu toma autoridad y sobre Saúl y le afectaba, lo atormentaba. Amén. Pero cuando David tocaba el arpa, este espíritu se iba. Amén. Hermano, hay alabanza cristiana que maldice en tu casa. Amén. ¿Por qué? Porque no fue inspirada por el Señor, sino son inspiradas por entidades espirituales. Amén. Y la toman, Eso. cambian la letra y la hacen cristiana. El problema es de dónde viene inspirada. Entonces, ¿por qué? Porque la música tiene un efecto en nuestro cerebro. También hay otro versículo, bueno, lo vamos a ver más adelante, que cuando Sila y Pablo estaban en la cárcel, ellos comenzaron a adorar a Dios, a alabar a Dios.
Entonces, en el momento que ellos alababan a Dios, en el momento que ellos estaban adorando a Dios, encadenados en la cárcel, hermano. Amén. Dice la palabra que vino un terremoto. ¿Y qué pasó? ¿Qué ocurrió? Que se abrió la tierra. Amén. Perdón, se cayeron las cadenas. Dice que se abrieron las puertas de la cárcel. ¿Y qué aconteció? Que ellos y todos los que estaban en la cárcel fueron libres. Amén. Una alabanza que proviene de Dios trae libertad. Amén. Gloria a Dios. Una alabanza que no viene por una inspiración divina también puede traer depresión o angustia Amén. o cautividad. Amén. Pastor, esta es la que hizo usted. La que trató de decir de pastor. Esta. ¿Cuál? Esa. No, porque no contamine la música. Entonces, ¿por qué? Porque la música A ver, efecto de la música. tiene un efecto en nuestro cerebro. Trata de extender el Señor te dé sabiduría. Esa es la palabra que no es imposible para los que creen. Así que. Entonces vamos a ver un video. Es cortito. Habla de un estudio científico. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos, se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? A simple vista puede parecer que están calmados y concentrados, leyendo la música y ejecutando los movimientos precisos y requeridos, pero por dentro de sus cerebros está ocurriendo una fiesta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las últimas décadas los neurocientíficos han dado pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro, estudiándolo en tiempo real con aparatos de IRMF y PET. Se conectan las personas a estas máquinas y al leer o resolver problemas matemáticos se activan las correspondientes partes del cerebro donde se puede observar actividad. Cuando los investigadores pusieron a los pacientes a escuchar música, sorprendentemente vieron fuegos artificiales. Se iluminaban múltiples zonas del cerebro a la vez conforme procesaban el sonido. Los separaban para entender los elementos como la melodía y el ritmo, y luego los unificaban nuevamente en una experiencia musical. Nuestros cerebros hacen todo eso en tan solo una fracción de segundo, entre que escuchamos la música y empezamos a seguir el ritmo con los pies. Pero cuando los científicos pasaron de observar los cerebros de quienes escuchaban música a quienes la tocaban, los pequeños fuegos artificiales se convirtieron en una explosión. Resulta que escuchar música hace participar al cerebro en algunas actividades muy interesantes. Tocar un instrumento musical activa prácticamente todo el cerebro a la vez, en especial las cortezas visuales, auditivas y motrices. Y como en cualquier otro ejercicio, la práctica disciplinada y estructurada de la música fortalece las funciones cerebrales, permitiéndonos aplicar esa fuerza a otras actividades. También combina la precisión lingüística y matemática, para la que el hemisferio izquierdo está más desarrollado, mientras que el hemisferio derecho se encarga del contenido nuevo y creativo. Por estas razones se ha encontrado que tocar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, que es el puente entre los dos hemisferios, permitiendo que los mensajes lleguen más rápido a través de vías más diversas. Esto podría permitirle a los músicos resolver problemas de manera más eficaz y creativa, en contextos académicos y sociales. De hecho, los músicos presentan funciones realzadas de memoria, crean, almacenan y recuperan recuerdo mucho más rápida y eficientemente. Sabiendo que hacer música implica también elaborar y comprender su mensaje y contenido emocional, los músicos a menudo tienen niveles más altos de funciones ejecutivas, una categoría de tareas interrelacionadas que abarcan planificación, formulación de estrategias y atención al detalle, una etiqueta conceptual, una emocional, una de audio, una de contexto, como un buen motor de búsqueda en internet. ¿Cómo sabemos que esos beneficios son distintos de la música y no de, digamos, los deportes o la pintura? ¿Podría ser que las personas que se dedican a la música ya fuesen más inteligentes de por sí? Los neurocientíficos han explorado esos temas, pero hasta ahora han hallado que los aspectos artísticos y estéticos de aprender a tocar un instrumento musical difieren de cualquier otra actividad estudiada, incluyendo otras artes. Esta investigación reciente sobre los beneficios mentales de tocar música nos ha permitido comprender mejor la función mental,
revelando los ritmos internos y la interacción compleja que componen la orquesta increíble de nuestro cerebro. Música, maestro. Entonces, la música afecta a nuestro cerebro y entonces también influye en nuestro estado anímico. Amén. Por eso es importante entender La música nos hace entender qué tipo de música debemos escuchar. Amén. Y también por qué es necesario que nosotros estemos en un continuo búsqueda de la alabanza. ¿Por qué? Porque, como decía el estudio científico, ayuda a que el hemisferio derecho del cerebro y el lado creativo se pueda desarrollar. Hermano, nuestra conexión con el Señor está en nuestro hemisferio derecho. Porque necesitamos adorar al Señor para poder conectarnos con Él. Amén. Y esa es la misión de la música. Amén. Por eso dice la palabra que cuando vienen donde Eliseo a pedirle que les profetice, dice que él lo primero que envía a llamarlo a un tañedor. Dice, tráigame un tañedor. ¿Para qué? Para crear la atmósfera, para conectarnos con el Señor. Amén. Amén. Hermanos, si no alabamos en espíritu y en verdad, es muy difícil que nos conectemos con el Señor. Es muy difícil que tengamos una comunicación con Él. Amén. Porque lo que necesitamos es tener una comunicación. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que nuestra comunión con el Señor es solamente hablar. No, tenemos que escucharle. Amén. Y por eso necesitamos, hermanos, no estoy diciendo, hermanos, dejen de escuchar palabras y escuchen alabanza, no. Pero sí necesitamos escuchar alabanza, hermanos, ¿para qué? Para que nuestro hemisferio derecho se conecte con el Señor y no con entidades demoníacas. Amén. Amén. Entonces la música también afecta a nuestro cerebro, entonces también influye en nuestro estado anímico. ¿Por qué? Porque la mente es parte del alma. Entonces, ¿qué necesitamos? Adorar al Señor. Amén. Pero también sabe lo que afecta a la música: la respiración, la pulsación cardíaca, el pulso, el lenguaje, el andar, porque produce un estado de éxtasis y alteración o paz según la música que se escucha. Entonces, según la música que escuchamos, hermano, va a influir en nuestro estado anímico. Escuchamos música, un ejemplo, cuando antes escuchábamos música rock, ¿qué pasaba con nosotros? ¿Cuál éramos? Éramos violentos, hermano. Sí, amén. Éramos rebeldes. ¿Por qué? Porque la música llevaba a que manejaba nuestro carácter, maneja nuestro sistema. Por eso el Señor es sabio, que nos creó, hermano, y nos llama aquí a adorarle en espíritu y en verdad. Amén. 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 Para que tengamos comunión con Él. Salmo 103, versículo 1 al 5 dice: bendice alma mía. Cuando dice bendice, es alabanza. Bendice alma mía a Jehová o al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. La reina, otra versión dice tu dolencia. El que se rescata el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de la bondad y compasión, el que colma de bienes tu año para que tu juventud se renueve como el águila. El alabar a Dios tiene beneficios Gloria a Dios. Amén. sentimentales, emocionales, pero también afecta a nuestro cuerpo, nos vamos rejuveneciendo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, la música te rejuvenece. Amén. Hablo de la música inspirada por el Señor. Sí. Amén. Entonces, ¿qué es la alabanza? Pues hemos estado hablando de la música. ¿Qué
Que la alabanza viene del hebreo yadah, que significa manos extendidas, batir las manos. Batir la mano a esto, hermano. ¿No es? No, eso no es batir las manos. Para los que hablan en contra de los aplausos, que la Biblia no habla del aplauso, batir las manos significa aplaudir. Entonces, la alabanza es la forma de expresión que tienen los cristianos. ¿Cuántos son cristianos acá? Amén. Eso es bueno. Dice, para ir a la presencia de Dios. O sea, la alabanza que la componen los instrumentos y las voces, ¿qué hacen? Nos conducen ¿a qué? A la presencia de Dios. Amén. Yo creo que entendamos esto. Dice, darle la gloria y la honra a través de palmear, danzar, dar gritos de júbilo, cantar, remolinear, etc., acompañado de música instrumental. Amén. O sea, bueno, después les digo lo que les quiero decir ahora. Entonces, también que lo que es la alabanza es un arma de guerra. Está en el libro. Una estrategia de parte de Dios para obtener victorias. ¿Tú quieres tener victoria? Alaba al Señor. Amén. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22-23, dice: y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Hermano, cuando tú alabas a tus enemigos, son derrotados. Amén. En serio, sí, hermano, créetela. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Tienes enemigo? La palabra dice que mía la venganza, que el Señor dice, mía la venganza. ¿Cierto? Entonces, para que Él tome autoridad y concretar esa venganza, tú tienes que alabarlo. Y dice, y el Señor puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá y fueron derrotados. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los habitantes del monte de Seir, destruyéndolos completamente. Y dice, y cuando habían acabado con los habitantes de Seir, cada uno ayudó a destruir a su propio compañero. Mira lo que hizo. Al final, los que se habían hecho un complot para quién, para derrotar a Israel, ellos terminan matándose uno a otro. Amén. Pero Israel, ¿cómo estaba? Adorando, alabando al Señor. Amén. Amén. La adoración, una pregunta, ¿qué piensan que es la adoración? ¿Qué es lo que es la adoración? Debimos la alabanza, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la adoración? La alabanza más lenta, más romántica, ¿cierto? ¿Ah? Más íntima. ¿Ah? Más íntima. ¿Sí? Aquí vamos a ver lo que la adoración, y Dios nos va a aclarar muchas dudas que tenemos. Entonces, la adoración es rendir un culto sagrado a Dios, reverenciar con sumo honor al Señor, postrarse, inclinarse, reverenciar, servir, obedecer. A veces puede ser acompañado de música y otras veces no. Amén. O sea, la adoración no tiene nada que ver con la música, hermano. No hay música de adoración y música de júbilo, no. La música es la alabanza. Amén. La adoración es una actitud. Amén. Entonces, la adoración es una actitud o intención, o la intención interna del corazón del hombre para Dios, que se traduce en obediencia, servicio, rendición, amor. Amén. O sea, yo puedo cantar júbilo adorando a Dios. ¿Por qué? Porque el júbilo es la alabanza fuerte, ¿cierto? Sí, amén. Amén. Pero cuando leí esta definición, hermano, de verdad que Dios me aclaró y yo dije, es verdad. Porque yo el júbilo, hermano, el júbilo lo canto con adoración. Amén. Para mí el júbilo no es algo externo, que se hace externo, que nace de afuera de la emoción. No,
nace del interior. Amén. Yo el júbilo lo canto como una adoración. Porque para mí la música es adoración. Amén. Porque cuando yo estuve apartado de la iglesia 1 año 3 meses, hermano, lo único que me sostuvo fue la alabanza. Lo único que no me permitió caer, hermano, porque el diablo en ese año 3 meses me puso, son muchas trampas. Lo que no me permitió caer y mantenerme íntegro sin congregarme fue la alabanza. Amén. Porque una parte de mi vida, hermanos, mucho antes de ser pastor, me metí en un trabajo donde entraba a las 8 de la mañana y de repente salía a las 12 de la noche. Y ese trabajo era de lunes a sábado. En mi iglesia, en el cual iba, era una iglesia pentecostal, hacían culto los sábados y los domingos no. Entonces yo, por 1 año y 3 meses estuve así. Y uno se seca espiritualmente, hermano. Amén. Pero a mí lo único que me sostuvo, y mi esposa sabe, fue la alabanza. Amén. Me ponía en mi sillón con mi guitarra y adoraba a Dios y sentía su presencia. Amén. Sin congregarme, pero seguía adorando a Dios. Amén. Amén. Pero no me congregaba porque no tenía tiempo, sino porque no podía. Y a mí me enseñaron de ser fiel en mi iglesia, Amén. desde la iglesia pentecostal. Amén. La iglesia pentecostal tiene muy buena enseñanza, hermano. Muy buenos valores. Ahora que los cumplan es diferente. Pero también va para nosotros. Podemos tener buena palabra, buenos valores, pero cumplirlos es diferente. Amén. Pero lo que a mí me sostuvo ese año 3 meses de que no congregarme fue la alabanza, la música. Y por eso me gusta adorar, hermano. Por eso me gusta cantar al Señor, me gusta darle júbilo al Señor. ¿Por qué? Porque eso ha sido mi sostén en mi vida. Amén. 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 Y esa es la clave para qué? Para conectarnos con el Señor. ¿Tú quieres que Dios te hable? Alaba al Amén. Señor. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús dijo esto. En esto consiste la vida eterna. Que te conozcan a ti y me conozcan a mí. Amén. O sea, que si no conocemos al Padre y no conocemos al Hijo, hermano. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes ha venido a visitarlo Jesús? A mí sí. Amén. El problema es que si no te ha venido a visitar Jesús, no tienes vida eterna. Disponte, no pierdas el tiempo. Amén. Es lo que no te conviene. Amén. Dedícale tiempo a buscar al Señor. Porque si no lo conoce aquí en la tierra, No lo va a conocer. va a tener que entrar en la tribulación para conocerlo. De ahí para Amén. Y por eso es importante la adoración. Amén. Entonces, la alabanza y la adoración se complementan, están unidas. ¿Por qué? Porque yo puedo alabar, pero si en mi alabanza no hay adoración, no sirve, no llega al Señor. ¿Por qué? Porque dice que si un cristiano alaba sin adoración, es comparable a un metal que resuena o un címbalo que retiñe. Por eso 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablara en lengua humana y angélica, pero no tengo amor, he llegado a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe. Amén. ¿Por qué? Porque la adoración es amor a Dios. Amén. O sea, ¿cómo yo expreso mi amor a través de la adoración? Amén. Amén. O tú no le has dicho a tu esposa, o a tu novia, o a tu novio, te adoro. Amén. Ay, hermano, es que el cristiano no puede adorar sino a Dios. No. La adoración es una expresión de amor. Amén. Ahora yo no lo puedo poner como un Dios, que es diferente. Amén. Entonces,
ambas, la alabanza y la adoración, deben fundirse para alcanzar una intimidad plena con Dios. ¿Qué significa eso, hermano? No solamente en la alabanza con una melodía más suave te va a tocar el Señor. En un júbilo puede venir la presencia de Dios y puede Amén. comenzar a profetizar. Sí. Amén. Amén. Sí. Amén. Porque la adoración tiene que estar unida a la alabanza. Amén. Amén. Entonces, ¿cuál es la alabanza que no agrada a Dios? Es primero es cuando hay una apostasía en los salmistas. ¿Por causa de qué? Del amor al dinero, de la fama, de la mezcla. Para alabar a Cristo, para alabar a Cristo se necesita. No necesita. Hay una escalera grande y chiquita para alabar a Cristo. Necesitáis ser un adorador. Amén. Vender el don. Y hoy día los salmistas hacen mucho eso. Concierto acá, concierto acá, concierto esto. Baraque, esto otro. Dinero. La Biblia nos habla de que los salmistas iban de un lugar a otro. El salmista tiene que estar en su iglesia. Amén. Amén. Y ahí adorar a Dios. Y ahí Dios verá si te da fama o no. Pero si te da fama y no la buscaste, es cosa del Señor. Amén. Desviarse de la sana doctrina y la ecuménica. Hay ministros de alabanza que se desviaron. Dicen, no, es que nosotros ya no ponemos el nombre de Jesús, tampoco ponemos gloria a Dios o esto. ¿Por qué? Porque nuestra música es una música espiritual. Entonces así podemos llegar a diferentes religiones y todos alaban al mismo Dios. Eso se llama sincretismo, humanismo. Se vendieron. Dice que no hay nombre sobre la tierra o nombre que sobre todo nombre que se adora en la tierra, sino es Jesucristo. Y no hay más. Amén. No hay Adán, no hay Buda, no hay Krishna, no hay un sinfín de dioses que hay. Amén. Entonces, ¿cómo saber si la alabanza es de Dios? La pregunta, ¿esta alabanza qué nos estimula? ¿La depresión? ¿O nos estimula la búsqueda del Señor? Todo lo que no te estimule la búsqueda del Señor no es una alabanza que tiene un diseño de Dios. Amén. 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 Entonces, si estimula la carne, no es de Dios. Pero si estimula el espíritu, es del Señor. Efesios 5, 18 al 19 dice: no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. O sea, la alabanza tiene que llevarnos a ser llenos del Espíritu. Amén. Dice, ¿cómo vamos a ser llenos del Espíritu Santo? Hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor. O sea, que tiene que mover la alabanza es a comunicarnos con Dios. Amén. 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 Entonces, la música cristiana es aquella que cumple con los siguientes requisitos. Glorifica a Dios, es una alabanza doctrinalmente sana, Amén. incentiva la edificación espiritual de los creyentes, debe tener un ritmo que estimule el espíritu para adorar a Dios y no la carne. Amén. No debe ser un motivo de enriquecimiento de los cantantes, no debe ser utilizada para ser famoso el ejecutante. O sea, porque la alabanza busca fama. Pero Dios te puede hacer famoso. No debe ser motivo de ser tropiezo para ningún creyente. Amén. Y produce paz, Amén. gozo, alegría. Amén. Entonces, para terminar, Juan capítulo 4, versículo 23 al 24 dice:
Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Pongámonos en pie. Y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que ponga un espíritu de adoración. La más igual profética. Que la alabanza profética es lo mismo, que va a lo que es la adoración. Amén. Uno tiene que adorar Lo que dice. en la alabanza. Se cierran tus ojos, comienza a pedirle al Espíritu Santo que te haga un adorador. Dile al Señor, cada uno nos conocemos, sabemos quiénes somos, hermano. A lo mejor tú en la alabanza no has sentido su presencia. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame que en medio de la alabanza, en medio del culto, pueda sentir tu presencia. Amén. Porque ese es el fin de la alabanza. Amén. Es conducirnos a Dios. Dile al Señor que nos haga un adorador, Amén. que podamos adorar, que cuando vengamos a su presencia, cuando vengamos a congregarnos, podamos sentir su presencia. Que venga el Espíritu Santo y se mueva en nuestra vida. Que en medio de la alabanza Dios nos abra nuestros ojos y podamos ver visiones, podamos ver ángeles, Amén. podamos ver su trono. Amén. Sí, Señor. Que cuando en medio de la alabanza podamos ser sanados, podamos ser libres. Amén. Eso ocurre cuando nuestra alabanza está mezclada, unida a la adoración hacia el Señor. Pídele al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, oramos. Tu palabra dice, Señor, que en el camino seremos, Señor, limpiados. Amén. Y creemos, Señor, firmemente que hoy tú nos vas a limpiar en el área de la alabanza, Señor. Vas a quitar toda carnalidad, incredulidad, Señor. Amén. Todo obstáculo, Señor, que se provoca en nosotros, Padre amado, para no adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús reprendemos, Señor, toda musa, Señor, Amén. que venga Amén. a nuestra vida, que nos lleve, Señor, a irnos a la música mundana, Señor, a la música secular, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Padre amado, para que cada vez nos conectemos con tu presencia, para que cada vez que te alabemos, Señor, podamos, Señor, sentir tu presencia, tu espíritu, que nuestros dones se activen en medio de la alabanza, Señor. Padre amado, Señor, que nuestra alabanza, Señor, exprese con nuestro corazón sea expresado, Dios mío. La alegría, el gozo, Padre amado, lo que está en nuestro corazón hacia ti, Señor. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, para que un espíritu de adoración venga sobre la iglesia, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, haznos adoradores, Señor, enséñanos a ser adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Porque eso tú estás buscando y queremos, Señor, que en cada culto nos encuentres. En cada culto, cuando te alabemos, nos encuentres, nos veas, Señor. Amén. Nos Amén, uses, amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor.
nos liberte, nos restaure, Señor. Amén. Seamos Señor. ministrados, Señor, Amén. por tu entidad angélica, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, para que un nuevo mover de adoración y de alabanza se establezca, Señor, sobre tu iglesia, Dios mío. Amén. Rompemos, Señor, todo techo de bronce, toda tierra de hierro, Señor, en el Amén. área de la alabanza, Señor. Amén. Y podamos Amén. crecer, Dios mío, como adoradores, Señor, verdaderos, Señor, Amén. que Amén. te adoran, Señor, que te buscan, Señor, y te encuentran. Amén. En el nombre de Jesús. Lo declaramos, Señor. Lo soltamos, Señor. Lo Amén. desatamos. En el nombre de Jesús, tu espíritu de adoración. Y atamos, Señor, la incredulidad, Señor, y la carnalidad, Señor. Amén. Amén. Padre amado, la naturalidad, Señor. Dios mío, Señor. Lo humanista que está en nosotros, Señor, lo atamos, Señor. Y que se desate tu gloria, Señor. Amén. En cada culto, en cada alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Señor. Y amén. Dame esta aplausos, Tenemos que convertirnos en adoradores. Amén. Vamos a pasar a ofrendar. Toma tu ofrenda en tu mano derecha.